Mi nombre es Walker Mesa y en esta oportunidad quiero compartirles un pequeño video acerca de lo que es la teoría especial de la relatividad a pedido de algunos alumnos míos. En realidad, este canal no ha sido creado con la finalidad de subir videos de clases preuniversitarias, pero dada la coyuntura que está viviendo esta vez el país, pues quiero unirme un poco a colaborar, unirme a la cadena en la cual están varios amigos míos como Mario Sarabia con su canal Sin Física No Hay Paraíso, Cristian Rossi, que es con Física Pre, también está Mariano Chávez, entre otros colegas que están dándole lo que es el empuje. Creo que en estas semanas también hemos visto cómo algunos colegas también han hecho transmisiones en vivo y eso realmente siempre es alentador, porque un profesor desde su posición lo que siempre quiere es enseñar. Para nosotros esta no va a ser una limitación, así que de todo corazón espero que me entiendan. Sé que no soy el mejor, pero voy a hacer el mejor esfuerzo. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es la teoría especial de la relatividad. En realidad esto fue una gran revolución. Fue la segunda revolución en la física. Quiero que por un momento lleves tu mente al año 1887, para que más o menos te ubiques. Estamos a 23 años de las teorías de James Clerk Maxwell. La física había llegado a una gran estabilidad. En los Estados Unidos ya han pasado más de 2 décadas después de la Guerra Civil. En Londres es la capital del comercio. En Perú ya ocurrió lo que ha pasado, lo que es la guerra con Chile. Entonces estamos en una tranquilidad, se puede decir. Al margen de todo eso, la física está en un máximo esplendor. Tú podías reconocer fácilmente a un físico. Los físicos eran aquellos que te podían decir que podían explicarlo todo. Básicamente la física podía explicar todo. De repente veías por la calle a un hombre sacando el pecho caminando, era un físico. Porque el ego de los físicos había llegado bastante alto. Podían explicarlo todo. Básicamente no era rentable estudiar física, porque ¿qué ibas a explicar? Los físicos se habían concentrado más en encontrar los valores experimentales y ya no tanto en el campo de la teoría. Cualquier cosa podía explicarse. En realidad uno de los dogmas de la física es el famoso éter, el éter luminífero. ¿Y qué es eso? El éter luminífero, pues, es aquella sustancia en la cual se podía propagar la luz. No solamente la luz, sino los planetas. El éter era aquella sustancia que llenaba todo lo que es el vacío. Entonces, los físicos estaban seguros de su existencia, solo que nadie todavía lo había demostrado experimentalmente. No habían encontrado, por alguna u otra forma, cómo encontrar experimentalmente que realmente existe, cómo demostrar que realmente existe el éter. Hasta que aparecieron los físicos Michelson y Morley, quienes de una vez por todas querían descubrir pues el famoso éter, el éter luminífero. Bueno, ¿y cómo es que lo iban a hacer ellos? ¿Qué iban a hacer para poder descubrir ese éter? Pues para eso, Michelson ideó un aparato llamado interferómetro. ¿Ese interferómetro en qué consiste? ¿De qué trata? Pues básicamente es un instrumento que lo que hace es dividir un rayo de luz. Por ejemplo, por acá tenemos una fuente. Esta fuente lo que va a hacer es emitir un rayo de luz. El rayito de luz viene por acá. Este rayito de acá de luz, pues una parte se va a refractar, va a pasar por el espejo transparente y la otra se va a reflejar. Entonces tendríamos lo siguiente. Una partecita pues tendría que irse hacia este espejo y la otra parte tendría que irse hacia este otro espejo. Para que me entiendas, lo que está pasando acá es que un rayo se divide en dos. Estos rayos van a llegar a los espejos y los espejos lo que hacen es reflejar los rayos, por lo tanto ellos tendrán que regresar. Al momento de regresar,
nuevamente se encuentran acá y llegarán hacia el observador. Ambos rayos llegan hacia el observador. La idea es la siguiente. Se supone que como son dos rayos, acá va a haber una carrera de rayos. Tú podrás decir, pero profesor, esto es obvio que ellos van a llegar al mismo tiempo, ya que esta longitud es L y esta longitud también es L. Pero no estamos contando con algo. Recuerden que estamos sobre la Tierra y por lo tanto la Tierra se mueve sobre el éter. O sea, la Tierra también tiene una velocidad. Michelson y Morley lo que habían hecho es que el interferómetro lo habían alineado con el sentido de traslación de la Tierra. Entonces esto vendría a ser ¿qué? La rapidez de la Tierra. Entonces vamos de nuevo. Viene por acá el rayo y se divide. Un rayo pasa por un espejo, el otro por el otro espejo, y luego se encuentran y ambos llegan al observador. Pero ya no pueden llegar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se supone que este rayo, al cual vamos a llamar AS1, pues él se va por el camino que justo se mueve en sentido de ¿quién? En sentido del movimiento de la Tierra. Entonces, si va en sentido del movimiento de la Tierra, quiere decir que va a tener que demorar un poco más para llegar al espejo. Luego tenemos acá, pues, de que además, cuando llega a este espejo, va a tener que rebotar y al final, pero como la Tierra está en movimiento, también demoraría una cierta cantidad porque tendría que llegar al espejo. Cuando la Tierra mueva, llegará el espejo por acá y luego llegará por acá. Entonces te das cuenta que la situación no sería tan sencilla. Vamos de nuevo entonces. Primero vamos a concentrarnos solamente en el primer haz. Se supone que de acá se dividen y acá se encuentran, ¿verdad? De acá se dividen y ambos llegan a este punto. Bien, pues si queremos encontrar el tiempo en el cual este haz hace este recorrido de ida y vuelta, tendríamos lo siguiente. Le vamos a llamar por acá, le llamaríamos tiempo 1. El tiempo 1 vendría a ser lo que es la distancia sobre la rapidez. La distancia al momento de ir sería L y la rapidez. Pero cuidado, como está yendo la luz en sentido del movimiento del planeta, entonces acá vendría a ser ¿cuánto? A ver, vendría a ser la rapidez de la luz menos la rapidez del planeta por movimiento relativo, más el regreso vendría a ser L, porque también regresa L, pero esta vez va a ir en contra del movimiento del planeta, por lo tanto tendría que ser C más V. Haciendo una operación sencilla, pues tendríamos que sumar esto y el resultado nos saldría lo siguiente: 2L sobre C por 1 menos V cuadrado sobre C al cuadrado. Ese es el tiempo en el cual entonces va a demorar el primer rayito. El segundo haz es un poquito más complicado, porque como acá tenemos que la luz llega a este espejo y luego llega otra vez a este espejito, pues vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos, llamamos haz 2 en el segundo caso. Para llegar al espejo tendría que ahora recorrer una parte inclinada, porque recuerden que la Tierra esta vez se ha movido horizontalmente. Entonces vendría a ser esta distancia C por T2. T2 sobre 2 le ponemos. ¿Por qué? Porque ha demorado la mitad de tiempo para ir y la mitad de tiempo ¿para qué? Para regresar. Mientras que la Tierra está avanzando en ese cierto tiempo. Como avanzó la distancia de rapidez por el tiempo, acá sería V por T2 sobre 2 en cada parte. La rapidez de la Tierra. Y pues esta es la longitud L. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar el teorema de Pitágoras solamente en este tema. Aplicando el teorema de Pitágoras, pues nos queda lo siguiente.
la suma de los catetos cada uno elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Despejando, me va a quedar que T2 es igual a 2L sobre C, donde C es la rapidez de la luz, por la raíz de 1 menos V cuadrado sobre C cuadrado. Profesor, usted debe estar loco. ¿Y qué se supone? ¿Que yo debo aprender estos tiempos? Pues no. La idea es entender de qué trata el experimento de Michelson y Monroe. Pues en este experimento lo que trata es de lo siguiente. Se supone que ¿qué tiempo tendría que ser mayor? Pues al momento de ir y venir, como la Tierra va en este sentido, estos van a hacer este movimiento. Al momento de sumar, se entiende de que el tiempo 1 va a ser menor. O sea, quiere decir que tendrá que demorar más en hacer este recorrido porque obviamente tiene una mayor longitud, ¿verdad? Tiene una mayor longitud. Pues resulta que acá el observador iba a detectar, pues, cuánto iba a ser eso justamente. Si es que salía una luz brillante, significaba que los rayos habían llegado al mismo tiempo, pero no tenía que llegar al mismo tiempo. Se supone que ellos tenían que llegar primero uno y luego el otro. Así que en el experimento se hizo una conclusión. Lo que ocurrió es que ambos rayos llegaron al mismo tiempo. Del experimento de Michelson y Monroe con el interferómetro, pues salió una conclusión, o sí, se hizo una observación que realmente nadie podía creerlo. Los dos rayos de luz habían llegado al mismo tiempo. Los tiempos son iguales. En ese momento Michelson y Monroe creían que su interferómetro lo habían hecho mal, que el experimento había sido un fracaso. Y realmente no creían en este resultado. Los físicos de diferentes partes del mundo, 50 años después, hicieron nuevamente los experimentos. Y todo el mundo llegaba a la misma conclusión. El tiempo 1 y el tiempo 2 eran iguales. Pero recordemos que el tiempo 1 se calcula como 2L sobre C por 1 menos V cuadrado sobre C cuadrado, donde V es la rapidez de la Tierra. C es la rapidez de la luz. Sabemos que C aproximadamente en el aire en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Mientras que la rapidez de la Tierra a través del éter es aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo podía ser posible que los tiempos sean iguales? Al sacar estas conclusiones, pues implicaría igualar estos miembros. Al igualarlo, quiere decir que te va a quedar lo siguiente. 0. Respecto al éter es 0. Y eso se puede interpretar de una forma. Como que no existe el éter. Obviamente los físicos no podían creer el resultado de este experimento. Se supone que el éter es uno de los dogmas de la física clásica. Todos los físicos sabían que el éter existía, pero el experimento de Michelson y Monroe llegaba a la conclusión de que el éter no existe. Entonces, sabían, o los físicos creían, que había acá un error. Además, otra conclusión era que la rapidez de la luz es constante. La rapidez de la luz en el vacío es constante para cualquier observador inercial. Es decir, lo veas desde donde lo veas,
la rapidez de la luz es constante. Son las conclusiones que salen del experimento de Michelson y Morley. El llamado el experimento fallido de 1887. ¿Qué ha pasado acá? Pues, en realidad, es que ese experimento nunca fue un error. Realmente los físicos se dieron cuenta de que no existe tal éter. El éter no existe. Uno de los dogmas de la física. Pero lo más increíble de todo esto es considerar la rapidez de la luz en el vacío constante para cualquier observador. O sea que, si yo lo veo desde un punto en reposo, desde un punto a velocidad constante, la luz siempre va a tener la misma velocidad. No tiene sentido eso. ¿Por qué? Entonces, esa fue otra conclusión a la cual se llegó del experimento de Michelson y Morley. En 1892, un físico irlandés, pues, llegó a la siguiente conclusión. Dijo: me parece que en el experimento uno de los brazos del interferómetro ha tenido que encogerse, que reducirse una parte. Se ha reducido una parte de tal forma que los haz han tenido que llegar al mismo tiempo. Todos los físicos de la época se han burlado de esa idea. Pero dejaron de burlarse cuando uno de los físicos más importantes de toda Europa, el gran Henry Lorentz, pues llegó también a la misma conclusión y sacó el factor de contracción, la contracción de Lorentz. Este experimento nunca fue un error o nunca fue un fracaso. Michelson toda su vida creyó de que el experimento fue un fracaso. Pero en todo caso, si fue un fracaso, ha sido el mejor de los fracasos que le ha pasado a la física. Porque gracias a ese gran fracaso es que se descubre que el éter no existe y que te da nuevas visiones de la física. Estamos en 1887. En Alemania, un niño tiene 8 años. Él no conoce nada de este experimento. El gran Albert Einstein. Pero increíblemente, él nos da la solución años más tarde. Recordemos que luego del experimento de Michelson y Morley, en 1892, el irlandés Fitzgerald pues sugirió de que uno de los brazos del interferómetro se había contraído. Los físicos se burlaron, pero después el gran Henry Lorentz, él saca el factor de contracción. Y efectivamente, según sus ecuaciones matemáticas, a las cuales él llega a conclusiones de que existe un factor de contracción. Lorentz fue un gran físico clásico. Él trató de solucionar el problema del interferómetro de Michelson y Morley. Pero hizo más que eso, porque Lorentz también ha influido sobre el gran Albert Einstein. Lorentz fue profesor de Albert Einstein. Y Einstein, justamente, él comenta en sus últimos años de que gran influencia sobre él ha sido el profesor Lorentz. Lorentz fue un maestro de grandes físicos jóvenes, entusiastas. Entonces, pues diremos lo siguiente. En los postulados de la relatividad, acá viene lo siguiente. Estos postulados son propuestos por un joven alemán, quien a los 26 años, un trabajador en una tienda de patentes, pues él lanza estos dos postulados. Hay que aclarar una situación. El gran Einstein, este joven del cual estamos hablando, su intención no era solucionar el fenómeno o el experimento de Michelson y Morley. Su intención era hacer la física compatible. Porque hasta ese momento no podía existir dos conclusiones
O sea, según las ecuaciones de Maxwell, la velocidad de la luz es constante. Pero según la física de Newton, la velocidad depende de cada observador. Entonces, acá existe justamente una incompatibilidad. Y Einstein quiso atacar esa incompatibilidad. Él no quería que exista una imperfección en la física. Él no atacó el experimento de Michelson y Morley. Y llegó a estas dos conclusiones. El primer postulado nos dice: todos los fenómenos de la física se presentan de la misma manera en todos los sistemas con movimiento uniforme. Ojo, sistemas con movimiento uniforme, a estos sistemas se les conoce como sistemas inerciales. El segundo postulado nos dice: la velocidad de la luz en el vacío tiene el mismo valor independientemente de la velocidad del observador y de la velocidad de la fuente. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que no interesa en realidad el observador, si está en reposo o si está en movimiento. Para cualquier observador, la velocidad de la luz es la misma en el vacío. Si para mí, que estoy en reposo, la luz se mueve a 3 metros, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, para un observador en movimiento, también la luz iría a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Para cualquier observador. Y no importa que la fuente en sí se esté moviendo. Es decir, si yo tengo una linterna en reposo, la luz saldrá a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero si la linterna la tengo en movimiento, la luz seguirá saliendo a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Claro, esto puede sonar algo diferente. Es algo contradictorio a la física clásica, pero es un postulado. Es un postulado de la relatividad propuesto por el joven, en ese entonces joven, Albert Einstein. Bien, entonces habíamos hablado acerca de los postulados de la relatividad especial. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es la dilatación del tiempo. Boom. A ver, tenemos lo siguiente. Observamos acá una nave, o bueno, un cuerpo en movimiento, ¿ya? Un cuerpo en movimiento, y tenemos acá un chiquitín que está pues dentro del cuerpo. En este caso a este chiquitín le llamamos Roberto. Mientras que Roberto está dentro de la nave o el cuerpo en movimiento, que va a velocidad constante, pues resulta que él siente que todo su alrededor está en reposo, ¿verdad? Al menos todo lo que está dentro de la nave. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, acá tenemos a Pancho. Y Pancho está ubicado afuera de la nave, afuera del cuerpo en movimiento. Por lo tanto, él va a tener otra observación. Entonces, recordemos que uno de los postulados es que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador. ¿Correcto? Entonces, acá hay un destello de luz. Un destello de luz que va desde este punto hasta el techo de la nave. Y acá tenemos al observador Roberto. Roberto está, recuerda, dentro de la nave. Por lo tanto, diremos que como esto mide, por decir, una longitud L, y sabemos que la luz va a una rapidez c, si la luz va a una rapidez c, y esta es una longitud L, el tiempo pues que demora en ir de la base hacia el techo sería la distancia sobre esta rapidez. Entonces colocamos acá lo siguiente. Colocamos que T sub 0, que es el tiempo para Roberto, T sub 0 se va a calcular como la longitud L sobre la rapidez c. Bueno, hasta ahí creo que no hay ningún inconveniente. Y acá tenemos a Pancho. Pancho tiene otra observación, porque mira, recuerda que el destello de luz pues sube y luego baja, pero para Pancho, como él aprecia que la nave se está desplazando, entonces
a medida que la luz va subiendo y quiere llegar al techo, el techo cada vez de la nave, cada vez se va, ¿qué? Se va alejando, entonces la luz vendría de esta manera. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esto quiere decir que esta longitud, toda esta longitud, pues que avanza la luz, sería la rapidez de la luz multiplicado por el tiempo. Que le vamos a poner T, ¿ya? Que es el tiempo observado por ¿quién? Por Pancho. Naturalmente, para el regreso será lo mismo, ¿verdad? Para el regreso será lo mismo. C por T. Sin embargo, también Pancho observa algo. Para Pancho, la nave se está moviendo, mientras que para Roberto, la nave no se está moviendo. Entonces, esta distancia que recorre la nave, para Pancho, sería la rapidez de la nave multiplicado por el tiempo T. ¿Sí o no? Y acá tenemos lo siguiente. Si tratamos de unir esta longitud acá, pues esta longitud, recuerda que es L. Tenemos que esta es la longitud L. Correcto. Y acá podríamos despejar. L es C por T sub 0. C por T sub 0. Entonces tendríamos acá para aplicar lo que es el famoso ¿qué? El famoso teorema de Pitágoras. Entonces tenemos acá lo siguiente. Por Pitágoras, ¿qué es lo que está observando acá nuestro amigo Pancho? Tendríamos que para él tenemos C por T, todo esto elevado al cuadrado es igual a VT por T, no, V por T, perdón, elevado al cuadrado más L elevado al cuadrado, pero recordemos que L podrías explicarlo como L sub 0, T sub 0 multiplicado por C, y eso es elevado al cuadrado. Bueno, este afecta a ambos, acá vemos que hay un C cuadrado, acá lo vamos a dividir entre C cuadrado a todo mejor, al dividir entre C cuadrado, pues me quedaría lo siguiente. Despejando el T, pues me queda lo siguiente. El T es igual a T sub 0 sobre la raíz cuadrada de 1 menos V sub 0 al cuadrado sobre C al cuadrado. Me parece que el 1 menos V sub 0 al cuadrado sobre C cuadrado y raíz cuadrada de eso, creo que esto ya lo conocemos. Fíjate. A ver, por acá. Luego diremos lo siguiente. Yo puedo decir lo siguiente. T es igual a el gamma por T sub 0. T es igual al gamma por T sub 0. ¿Y quién es el gamma? El gamma, pues es el famoso factor de Lorentz. Factor de Lorentz. Henry Lorentz encontró ese factor. Tenemos que el T sub 0 vendría a ser el tiempo propio. Tiempo propio. El T vendría a ser el tiempo impropio o tiempo dilatado.
tiempo dilatado. Recordemos que este factor de Lorentz pues es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v sub 0 al cuadrado sobre c cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? Que como él es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v sub 0 al cuadrado sobre c cuadrado, esta cantidad es mayor a 1. ¿Por qué, profesor, es mayor a 1? Porque pues no existe una rapidez que sea superior a la rapidez de la luz. Por lo tanto, esto tendría que ser siempre una cantidad menor a 1. La raíz cuadrada de eso, entonces al momento de operar 1 sobre una cantidad menor a 1, te sale una cantidad mayor a 1. Entonces, si esta cantidad mayor a 1 está multiplicado por t sub 0, quiere decir que el tiempo propio multiplicado por una cantidad mayor que 1 hace que el tiempo impropio sea un tiempo dilatado. Es decir, un tiempo ¿qué? Un tiempo aumentado. Pero eso no tiene ningún sentido, profesor. Porque lo que usted me está diciendo, volviendo acá, lo que usted me está diciendo es que para este observador el tiempo es 1 y para este observador el tiempo es otro. Es verdad, de eso se trata justamente la dilatación del tiempo. Y la dilatación del tiempo entonces consiste ¿en qué? En que aquel que está observando es desde un punto considerado en reposo, desde un punto considerado en reposo, aquel que está observando el fenómeno, pues dirá que aquel que está en movimiento, para él, el tiempo, pues, se retrasa. O sea, en otras palabras, para él, para este observador, el tiempo es mayor. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que entre Roberto y Pancho, para Roberto y Pancho existe una sola constante, es la velocidad de luz. Para ambos la velocidad de luz es c, para ambos. Pero para Roberto y para Pancho el tiempo es diferente. Para Roberto el tiempo es t sub 0, conocido como el tiempo propio. ¿Está bien? Pero para Pancho, que es el que observa el fenómeno de la nave en movimiento, el tiempo es dilatado, o sea, el tiempo es mayor. Hay mayor tiempo. Entonces, de esa manera nosotros encontramos lo que es el tiempo dilatado o de la dilatación del tiempo. Bien, vamos a continuar entonces ahora con lo que es la contracción de la longitud. Así como existe una dilatación del tiempo, también existe lo que es una contracción de la longitud, siempre y cuando, obviamente, tengamos un cuerpo en movimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, acá a un chiquitín que está sobre un cohete. Este pequeño, pues, está moviéndose a una cierta velocidad, ¿ya? Vamos a suponer que esa velocidad es una velocidad grande, muy grande, cercana a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué es lo que va a cumplir acá? Pues tenemos que para él, el que está en el cohete, él quiere medir cierta longitud, ¿ya? Esta longitud le estamos llamando L para este observador, para el cohete. Entonces, esta longitud es igual a ¿quién? Para un observador en tierra, le vamos a llamar a la longitud L sub 0. Le ponemos entonces L sub 0. Y esto es multiplicado por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre ¿quién? Sobre c cuadrado. Creo que ya te diste cuenta, ¿verdad?
Porque la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, ¿quién es? Dime quién es. El factor de Lorentz. O sea, quiere decir, como ya te diste cuenta entonces que él es el factor de Lorentz, pero cuidado, esta sería la inversa, porque el factor de Lorentz es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Entonces, quiere decir que la longitud para el cohete vendría a ser la longitud, ¿para quién? Para el observador en tierra sobre el factor de Lorentz, que es gamma. Y recuerda que gamma es mayor que ¿quién? ¿Mayor que quién? ¿Mayor que? Muy bien, mayor que 1. Perfecto, muy bien. Entonces, haciendo un análisis, decimos, si esta cantidad es mayor que 1, L sub 0, entre una cantidad mayor que 1, dime sí o no que ahora es más pequeño o no. Claro, ahora es más pequeño, el denominador es más grande a 1, entonces la cantidad del resultado, al final del resultado tendría que ser más pequeño. ¿Qué está pasando acá? Pues que la longitud se contrae. Eso se le llama, a ese fenómeno se le llama contracción de la longitud. Pero también es conocido como la contracción de Fitzgerald, que fue el físico irlandés en opinar que en el interferómetro de Michelson y Morley era la longitud la que se estaba contrayendo. Entonces, obviamente, pareciera que acá hay algo extraño. O sea, si te das cuenta, da la impresión de que todas las condiciones van en torno a la velocidad de la luz. O sea, como que todo gira en torno a la luz. Y es así como funciona esta teoría especial de la relatividad. Cuando yo quiero ir de un punto a otro punto, pues si yo me demoro un cierto tiempo, está bien, me demoro un cierto tiempo. Pero dime, si voy más rápido, ¿me demoro más o menos tiempo? Obviamente me demoro menos tiempo. Y si voy más rápido aún, ¿me demoro más o menos tiempo? Obviamente me demoro menos tiempo aún. Pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando mi rapidez? Y llega un momento en el cual mi rapidez es cercana a la velocidad de la luz. Al valor de la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, como no existe una velocidad mayor a la velocidad de la velocidad de la luz es una constante. Entonces, da la impresión de que pareciera que todo fuera un complot en cuanto a que la velocidad de la luz no cambie. La velocidad de la luz no tiene que cambiar. Es decir, otra vez el experimento, me acerco un poco más y voy a una supervelocidad cercana a la velocidad de la luz, pues tiene que pasar otra cosa. No me puedo acercar a la velocidad de la luz. Lo que tendría que pasar es que la longitud tendría que contraerse. ¿Se dan cuenta? En todo caso, el tiempo se modifica, la longitud se modifica y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre entonces en la teoría especial de la relatividad. Profesor, pero según estamos entendiendo, esto lo propone el gran Fitzgerald, también lo propone el profesor Henry Lorentz, pero también lo propone Einstein. ¿Y por qué le dan el crédito a Einstein? ¿Por qué Albert Einstein se lleva el crédito? En realidad no es que él se lleve el crédito. En realidad, el factor es de Lorentz. Matemáticamente lo encontró. Pero Einstein también le llegó a esa conclusión desde otro punto. Es que quiero que te des cuenta de algo, pequeño. Quiero que te des cuenta de algo. Escúchame bien. En realidad, mientras que Fitzgerald y el gran Lorentz quisieron darle una explicación a lo que es el interferómetro, el experimento que hizo Michelson y Morley, en cambio, Einstein quiso hacer algo diferente. Él se dio cuenta de que no solamente es la longitud la que se contrae, sino que es el espacio el que se contrae. Eso lleva a una imaginación mayor todavía. Entonces, fíjate bien, nosotros vamos a colocar acá lo siguiente. Colocaremos acá L, vendría a ser la longitud para
un cuerpo en movimiento, y acá ponemos que L sub 0 vendría a ser la longitud vista desde el reposo, o para un cuerpo en reposo. Para un cuerpo en reposo. También conocida como longitud propia. Pero date cuenta entonces de que en realidad la longitud, cada vez que un cuerpo va en movimiento, para todo cuerpo en movimiento, la longitud se contrae. Hablemos acerca de lo que es la cantidad de movimiento relativista. ¿Qué ocurre con esto? Estamos comentando hace rato de que la velocidad de la luz c es una constante. Ustedes recordarán, pequeños, de que la cantidad de movimiento es el producto de la masa por ¿quién? Masa por la velocidad. Entonces, dime, ¿uno a qué conclusión podría llegar acá? De que si queremos que la cantidad de movimiento aumente, ¿quién debería aumentar? Debería aumentar la velocidad. La velocidad debería aumentar. A mayor velocidad, entonces, ¿mayor qué? Mayor cantidad de movimiento. ¿Correcto? Pues hacemos acá una gráfica del comportamiento de la cantidad de movimiento con la velocidad. Y resulta que esto vendría a ser de la siguiente forma. Parece que todo es predecible. Parece que todo se puede calcular. Porque mira, a medida que la velocidad va aumentando, entonces, la cantidad de movimiento va aumentando. A mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento. A mayor velocidad, mayor cantidad de movimiento. A mayor velocidad, y así sucesivamente. Según la velocidad va aumentando, la cantidad de movimiento va ¿qué? Va aumentando. ¿Verdad? Pues déjame decirte que justamente lo que estás pensando, eso exactamente no ocurre. Eso no está pasando. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque recordemos que la velocidad de la luz es un límite. Entonces, ¿cómo es que se comporta esto? Pues a medida que aumenta la velocidad, va aumentando la cantidad de movimiento. Aumenta la velocidad, aumenta la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando. Pero de pronto nos damos cuenta de que la velocidad ya no está aumentando. Si te das cuenta, no queremos que llegue a ¿qué? Que llegue a la velocidad de la luz. La cantidad de movimiento se podrá ir hacia el infinito, pero nunca la velocidad llegará a tener el valor ¿de quién? De la velocidad de la luz. Entonces, en la física clásica, yo puedo decir que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Y a medida que aumenta la velocidad, aumenta la cantidad de movimiento. Pero, en la cantidad de movimiento relativista, según estas nuevas teorías, pues decimos lo siguiente. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, pero multiplicado por el factor de Lorentz. Esto yo lo puedo acomodar y lo coloco así. Entonces, a medida que aumenta la cantidad de movimiento, va aumentando la cantidad de movimiento, pues no solamente le echaremos la culpa a la velocidad, sino también al factor de Lorentz. Pero recordemos que por definición, la cantidad de movimiento siempre es la masa por la velocidad. Entonces acá tendría que ser la masa por la velocidad. Esta es la masa que inicialmente tenía factor de Lorentz, la velocidad. Y de pronto nos damos cuenta de algo curioso. Para que este capricho de la naturaleza cumpla, no solamente tiene que cambiar la velocidad, ¿verdad? La velocidad va aumentando, etc. Pero date cuenta de algo. Acá, ¿qué le ha ocurrido a la masa? Como el factor de Lorentz, una vez más decimos, es mayor a 1, entonces, ¿qué le está pasando a la masa? La masa también está, ¿qué?
la masa también está aumentando. Entonces decimos, o sea, otra vez, o sea, quiere decir que la masa es la masa que tenía inicialmente en reposo multiplicado por el factor de Lorentz. Lo que es igual, el factor de Lorentz es conocido, es la masa entre 1 por 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Señores, fíjense que cuando un cuerpo se acerca a la velocidad de la luz, la masa también cambia. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros le vamos a llamar acá al m sub 0, le llamaremos la masa en reposo. La masa en reposo. Mientras que m, ese es Newton, mientras que m vendría a ser la masa relativista. Relativista. Y esta masa, pues, es la que aparentemente está aumentando conforme aumenta la velocidad, conforme te acercas más a la velocidad de ¿qué? A la velocidad de la luz. Date cuenta entonces de esto. Un cuerpo en reposo tiene cierta cantidad de masa. Un cuerpo en movimiento, pues diremos de que la masa ¿qué? La masa aumenta. La energía relativista. Bien. Bueno, a esta conclusión podemos llegar luego. Tenemos de que esta vendría a ser la masa de un cuerpo en movimiento y esta es la masa en reposo. Entonces la masa, pues, aumenta de un cuerpo en movimiento, ¿verdad? Yo podría escribir esto de la siguiente manera. La masa en movimiento es igual a la masa en reposo por esta cantidad, que es el factor de Lorentz. Pero ese factor de Lorentz yo lo puedo escribir como 1 menos v al cuadrado sobre c cuadrado. Profesor, ¿qué está haciendo? Esto elevado a ¿quién? A la menos 1/2. ¿Correcto? Ahora, acá tenemos pues un binomio que tendríamos que desarrollar. Entonces, luego, desarrollando este binomio, me quedaría lo siguiente. La masa en movimiento es igual a la masa en reposo por, acá tendríamos 1 menos, acá me sale, v cuadrado sobre 2c cuadrado más, acá tendríamos 3v a la cuarta sobre 8c a la cuarta más, y así sucesivamente. Yo creo que ustedes manejan mejor que yo lo que es el binomio. Puntos suspensivos. Bien. Si te das cuenta, de por sí, la rapidez de la luz pues es una rapidez sumamente grande. Elevado al cuadrado se hace una cantidad sumamente más grande. Entonces este cociente se hace una cantidad pequeña, pero considerable. Sin embargo, acá ya se hace sumamente pequeño y ridículo. O sea, quiere decir que esto lo eliminamos, es prácticamente cero. Y no continuamos porque las cantidades que vienen serían aún todavía más pequeñas. Bien, pues, ¿qué te parece si a toda la expresión multiplicamos a los miembros? Multiplicamos por c al cuadrado. Al multiplicar todo por c al cuadrado, multiplicamos todo por c al cuadrado, entonces me quedaría de la siguiente manera. M por c al cuadrado es igual a el ingresa, la masa en reposo. Ingresa y te quedaría m sub 0, lo estás multiplicando por c al cuadrado, te quedaría m sub 0, c elevado al cuadrado, más, como el ingresa multiplica, sería que mv cuadrado sobre 2 multiplicado por c cuadrado, se cancela el c cuadrado,
Entonces te quedaría un medio de ¿quién? Un medio de la masa, en reposo por la rapidez elevado al cuadrado. Profesor, esto yo lo conozco, es la energía cinética, profesor. Eso, al margen de todo lo que usted ha explicado, esto sí me acuerdo. Muy bien, esa vendría a ser entonces la energía cinética. Bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera. M por C al cuadrado es igual a M sub 0, C al cuadrado, más la energía cinética que le ponemos EK, K en honor a nadie, sino simplemente K, que significa ¿qué? Que viene del griego lo que es kinema, que significa movimiento. Despejando, nos quedaría lo siguiente. Bueno, vamos a colocar algunos nombres, ¿no? Vamos a colocar algunos nombres. Por ejemplo, acá podemos colocar lo que es la energía cinética. Está un poquito chueco, disculpen. Energía cinética relativista. El EK. Esta energía cinética relativista la podrías calcular, pues esto pasa a ¿qué? Pasa a restar, factorizas el C cuadrado y finalmente te quedaría que E sub K es igual a ¿quién? A ver, a M menos M sub 0 multiplicado por C elevado al cuadrado. ¿Correcto? Marcamos entonces esta formulita, ¿ya? Vendría a ser la energía cinética, ¿qué? Relativista. Te voy a presentar entonces a otra. La otra vendría a ser ¿quién? El mc cuadrado. Pues esto le llamamos energía en reposo, o de un cuerpo en reposo, o simplemente en reposo. ¿Ya? Él vendría a ser E sub 0. El E sub 0 vendría a ser esta cantidad que está acá, que es la energía en reposo es igual a la masa en reposo C al cuadrado. Tenemos de acá, deducimos la otra. La suma de la energía en reposo más la energía cinética me da el mc cuadrado. Esta vendría a ser la energía total. Simplemente le ponemos E. Esta energía total sería mc al cuadrado. Creo que es una de las fórmulas más famosas puestas por Albert Einstein. Inclusive acá lo tenemos, es igual a mc cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, muchachos, tendríamos lo que es la parte de la energía relativista, ¿no? La energía cinética relativista, diferencia de masas, masa en movimiento, masa en reposo. La energía en reposo, un cuerpo en reposo también tiene energía. La energía total, la energía que nos indica de cómo, pues, una masa también es energía. Obviamente, más adelante se llegan a conclusiones en cómo la masa, pues, puede convertirse en energía. Inclusive hay formas destructivas de cómo aplicarse, me refiero a las bombas atómicas, ¿no? Algunos confunden que Einstein fue el que hizo la bomba atómica. En realidad fue esta ecuación la que nos da esa idea. Pero las personas que hacen la bomba atómica, pues son otras personitas, ¿de acuerdo? Bien, eso ya sería otra historia. Volviendo al punto en cuanto a la teoría especial de la relatividad,
antes de hacer los problemas, pues quisiera indicarte algo importante como conclusión. Los puntos que hemos visto. Hemos visto de que en 1887 Michelson y Monroe tratan de demostrar la existencia del éter. Y en su fracaso demuestran que el éter no existe. Y lo consideramos como el mejor de los fracasos. Porque gracias a eso nos damos cuenta de que realmente la física es más allá. Va más allá de simplemente un éter. Luego hablamos acerca de las ideas que dan para poder solucionar ese fracaso del experimento de Michelson y Morley, que son Gibbs Gerald y que es Henry Lorentz. Mientras que ellos le dan el sustento matemático, pues Lorentz explica cómo todo le da el sentido al experimento de Michelson y Morley y saca el famoso factor de Lorentz. Pero después aparece Einstein. ¿Y por qué recordamos tanto a Einstein? Porque mientras que Lorentz nos da el factor, Einstein nos da la idea. Algunos creen que le estamos dando demasiado crédito a Albert Einstein por esta teoría especial de la relatividad, que el crédito debería llevárselo Lorentz por hacer el cálculo matemático. Pero en realidad no es así. Es que Einstein les pone la cuarta dimensión. Quiere decir que en el espacio-tiempo, para Einstein, esto se modifica. Se modifica el espacio, se modifica el tiempo, se modifica todo. Einstein nos enseña una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de ver el universo. Es verdad que si Einstein no hubiera logrado, no hubiera llegado a la teoría especial de la relatividad, que lo publicó en 1905, en la revista llamada Anales de la Física, una revista alemana, si no hubiera logrado, si él no hubiera explicado eso, de repente hubieran pasado 5 años aproximadamente para que otro físico lo explique. Pero una cosa es cierto, esta no es toda la teoría. Esto es para marcos relativos, para marcos de referencia en la cual está, ¿qué? De manera uniforme. O sea, ¿esto qué cosa quiere decir? Que si fuera acelerado, esto no lo explica. Sin embargo, si tú quieres introducir acá el fenómeno de la gravedad, esta teoría no lo explica. No puede explicarlo. Y para eso viene otra teoría, una general, llamada la teoría general de la relatividad, de un boom en todo lo que es la física, una revolución total, y ya es la segunda revolución, donde realmente se modifica todo, y donde Einstein pasa a la inmortalidad porque se enfrenta al gran Isaac Newton. Entonces, es verdad que si de repente Einstein no hubiera publicado lo que es la teoría especial de la relatividad 5 años después, otro físico lo hubiera hecho, pero lo más probable es que hasta ahora estaríamos esperando, sin Albert Einstein, la teoría general de la relatividad. Y por eso él es inmortal. Bien, pasemos a los problemas. Ejercicios. ¿Qué rapidez en metros por segundo debe tener un cuerpo para que su longitud de movimiento sea la mitad de la longitud medida en reposo? El movimiento entonces se contrae. Recordemos que la contracción de la longitud es igual a la longitud en reposo por 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, y todo esto ¿con qué? Con una raíz. Bien, tenemos que la longitud se contrae ¿a cuánto? Tiene que ser, dice, la mitad. Colocamos entonces acá L sub 0 sobre 2. Esto es igual a ¿quién? A L sub 0
raíz cuadrada 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado. Sabemos que c cuadrado, o sea, c es 3 por eso a la 8 metros por segundo. Elevamos al cuadrado, entonces esto me quedaría ¿cuánto? Un cuarto. Esto sería 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado, que le ponemos 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esto es metros por segundo, esto está elevado al cuadrado. Pasa acá a sumar, esto pasa a restar, te quedaría 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. ¿Verdad? Entonces, acá operando te va a quedar luego aproximadamente 2,6 por 10 a la 8 metros por segundo. Nada difícil, recontra sencillo. ¿De acuerdo? Este problemita lo he sacado de un libro preuniversitario. Perdón, no es la B. No se emocionen al momento de marcar su clave. Acá vendría a ser la C. Es un libro preuniversitario. Problemita de regular tiempo. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo, el otro caso. Este problemita lo he sacado de un libro colombiano, el famoso libro Michel Valero. ¿Ya? Dice, en la Tierra, dice, en el mismo lugar nacen dos niños separados por un intervalo de tiempo de 8 segundos. Para un astronauta, los dos nacimientos están separados por un tiempo de 10 segundos. ¿Se entiende entonces que el astronauta cómo está? Está en reposo, perdón, está en movimiento respecto al lugar en el cual ocurre el evento, ¿verdad? Para él hay una dilatación del tiempo, él tiene el tiempo dilatado. ¿Cuál es la velocidad de la nave espacial? Se entiende que es la nave en la cual está el astronauta, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. Bien. Tenemos de que el tiempo es igual, el tiempo dilatado es igual al tiempo propio sobre la raíz cuadrada de, ya, 1 menos, acá tendríamos v cuadrado sobre c al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. El tiempo dilatado vendría a ser ¿cuánto? Claro, 10. El tiempo propio vendría a ser ¿cuánto? 8. Esto vendría a ser entonces raíz cuadrada de ¿quién? Tenemos 1 menos v cuadrado sobre c elevado al cuadrado. Bueno, acá te piden entonces el valor de b. ¿De acuerdo? Tendríamos que operar entonces acá esto. No sé si tienes tu calculadorita. Acá vendría a ser ¿cuánto? 4 quintos es igual a ¿quién? A raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado elevado al cuadrado. Te quedaría 1 menos v cuadrado sobre c cuadrado es igual a ¿quién? A 16 sobre 25. Despejas entonces y te saldría ¿cuánto? Bueno, esto te va a salir aproximadamente 0,6 multiplicado por c. ¿Ya? En este texto de Michel Valero no hay alternativas múltiples. La respuesta ellos pues la ponen siempre en función a c, donde c es la velocidad límite de la luz, ¿verdad? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, tenemos el ejercicio número 3, dice una nave espacial con velocidad v igual a 0,8 c con respecto a la Tierra viaja durante 600 segundos de acuerdo con el reloj del astronauta. ¿Cuánto tiempo duró el viaje para un observador en la Tierra? Bien, en este caso, muchachos, algo importante, ¿ya? El observador de la Tierra es el que está analizando y donde está ocurriendo el evento es en la nave del astronauta. Por lo tanto, el tiempo propio vendría a ser los 600 segundos. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente. A ver acá, chiquitito nomás. Le ponemos acá solución. Tenemos que el tiempo dilatado es igual al tiempo propio
sobre la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado sobre c elevado al cuadrado. Bien, el tiempo dilatado sería entonces el tiempo propio, que es 600 segundos, sobre la raíz cuadrada de 1 menos, a ver, la rapidez es 0,8c, pero está elevado al cuadrado, vendría a ser 0,8 al cuadrado por c al cuadrado sobre c cuadrado, se cancela c cuadrado y te quedaría solamente 0,8 elevado al cuadrado, nada más. ¿Eso vendría a ser cuánto? 0,64, 1 menos 0,64 sería ¿cuánto? 0,36. Raíz de 0,36 vendría a ser 0,6, ¿no? 0,6 simplificas, te quedaría 0,1, pasa 1 sobre 10, 10. O sea, el tiempo te saldría ¿cuánto? 10 por 100 mil. Bien, pasemos al siguiente problemita. Dice, un electrón de masa m sub 0 tiene energía cinética igual a su energía en reposo. ¿Cuáles dos cosas te piden acá? Primero, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es su masa en movimiento? Y segundo, ¿cuál es la velocidad del electrón? Bien, vamos con la solución. Estos problemitas son sacados, como te dije, del librito Michael o Michel Valero, ¿no? Librito colombiano. Bien, tenemos acá. Nos dan como dato de que su energía cinética es igual a la energía en reposo. Recordemos que la energía cinética es igual a ¿quién? A la masa relativista menos la masa en reposo por c elevado al cuadrado, ¿no? Bien. Tenemos que dividir esa, ambos lados, ¿no? La energía cinética vendría a ser igual a la energía en reposo. ¿Pero cómo se calcula la energía en reposo, chiquitín? ¿Cómo es? Muy bien. Esa es la energía cinética, ¿no? Ahora el bandido, ¿no? Se mete con las dos. Acá vendría a ser mc cuadrado menos m sub 0, c elevado al cuadrado. Se cancela entonces acá. Y tendrías de que 1 más 1 es 2. Por lo tanto, la masa vendría a ser 2 veces la masa que la masa en reposo, ¿verdad? Entonces la masa del electrón en movimiento vendría a ser 2 veces la masa en reposo. Ese sería el punto A. Por acá, por favor, ponemos lo que es el caso B. El caso B. En el caso B nos dicen cuál es la velocidad del electrón. Bien, tenemos acá de que hay una ¿qué? Hay un aumento de la masa, ¿verdad? Tenemos de que la masa relativista es igual a la masa en reposo sobre ¿quién? La raíz cuadrada, no le molestes, tenemos acá de ¿quién? De 1 menos ¿quién? V elevado al cuadrado sobre ¿quién? C al cuadrado. Bien, entonces tenemos que la masa relativista vendría a ser 2 veces el m sub 0, este es igual a m sub 0 sobre raíz cuadrada de v cuadrado sobre c cuadrado, le sacamos acá el m sub 0, ¿verdad? Operamos, elevando al cuadrado, que sería 1 medio, al cuadrado 1 cuarto. 1 menos v al cuadrado sobre c cuadrado, esto vendría a ser ¿cuánto? 1 cuarto, ¿sí o no? Pasa acá a restar, tendrías 1 menos 1 cuarto, 3 cuartos. Pasa a multiplicar, sería ¿cuánto? 3c cuadrado sobre 4 igual a v cuadrado, sacamos raíz cuadrada, te quedaría ¿qué? ¿Raíz de quién? Raíz de 3c sobre ¿quién? Sobre 2. Esa vendría a ser entonces la rapidez del electrón. Este ejercicio ha sido enviado justamente, sugerido por un amigo mío, Patrick Pacheco, un flaquito, que bueno, que va a postular recientemente a San Marcos, ¿no? Suerte, Patrick, te deseo éxitos. Así que todo el peso, por favor, a ese examen, ¿ya? Bien, dice, un cuerpo es pesado en un laboratorio y se encuentra que su masa es 30 gramos. Bueno, en todo caso vendría a ser que es masado, ¿no? Pero bueno, dice, después es enviado en una nave espacial cuya velocidad es 0,8c.
Sabemos que C es la rapidez de la luz en el vacío. Si se vuelve a pesar durante el vuelo, su masa será, es la pregunta de la de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahí existe lo que son las alternativas múltiples. En estos años están poniendo solamente 4 alternativas múltiples, ¿verdad? Bien, la solución entonces. Tenemos de que la masa pues aumenta. La dilatación, o bueno, el incremento de la masa es igual, masa en reposo, raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos v al cuadrado sobre c al cuadrado. Bien. Tenemos lo siguiente. Acá, la masa que me están pidiendo vendría a ser el m sub 0. El m sub 0 vendría a ser la masa en reposo. Y la masa en reposo es, ¿cuánto? 30 grados. Esto es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 menos la rapidez, a la cual estaría llamando 0,8. 0,8 c, ¿verdad? Al cuadrado sería 0,8 al cuadrado por c cuadrado sobre c cuadrado, se cancela el c cuadrado otra vez. Parece que esta parte de la operación ya la vimos. Esto vendría a ser 0,64, 1 menos 0,64 vendría a ser 0,36, raíz de 0,36 vendría a ser 0,6. 30 entre 0,6, entonces acá esto vendría a ser 50, ¿no? ¿Sí? Cualquier cosa me corrigen por favorcito. Bien, tendríamos acá la clave sería la D. ¿Está bien? Quiero agradecer pues por la grabación del video a mi pareja, Milerido Villanueva. Muchas gracias. Gracias por la grabación. También por la edición del video a Kevin Mesa. Él pues es el que va a hacer la edición de este video. Y bueno, y también pues sugerirle a todos de que al margen de la coyuntura que actualmente estamos pasando, pues ponele ganas, muchachos. Ponele ganas. Es verdad que es un momento difícil, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, pero creo que juntos podemos vencer este problema. Mira, nuestra justamente facultad es resolver problemas y lo vamos a hacer en conjunto. En conjunto vamos a resolver problemas. De eso se trata. Recuerden que unidos nadie nos puede vencer. ¿Está bien? Así que por favor continúa con esta cuarentena. Sigue estudiando, sigue repasando. Aprovecha para hacer momentos que no tenías, esos tiempos que no tenías para hacerlo en familia. Te deseo éxitos y me uno a esta cadena pues con este video. Gracias por todo. Gracias, muchachos.